Bien, amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy estamos grabando desde Puerto Rico y a la misma vez desde la ciudad de Madrid, en España, de cara a las elecciones del domingo 23 de julio en toda la península en España. Así que Jeffrey está con nosotros. ¿Cómo estás? Saludos Camilo, saludos profesor. Saludos Hola, ¿qué y tal? saludos, y es que hoy tenemos un invitado especial quien ha sacado su preciado tiempo para acompañarnos directamente desde Madrid, al profesor crítico y profesor en filosofía, el señor Rafael Narbona Montagudo. Bienvenido, muchas gracias nuevamente por estar aquí. No, gracias a vosotros, Camilo y Jeffrey, por haberme invitado. Es un placer charlar con los dos. Hablábamos fuera de cámara que usted es profesor de filosofía retirado, es escritor, crítico literario y ha participado en varios proyectos. Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, yo he sido profesor de filosofía de la Comunidad de Madrid durante 25 años de enseñanza media, pero aparte de eso he simultaneado esta actividad con la de crítico literario en El Cultural, que es una revista cultural de enorme prestigio en España, donde llevo veintitantos años. También he publicado en Letras Libres, en Quimera, y bueno, soy autor de 6 libros, y en enero de 2024 sacaré un ensayo sobre la historia de la filosofía en la editorial Roca, que pertenece al grupo Penguin Random House. Muy bien, y ha sido también muy crítico y ha estado muy activo en de cara a las elecciones del próximo domingo que grabamos esto. Desde que grabamos, estamos a un día de las elecciones, poco menos de 24 horas. Sabemos que son las 7 de la noche allá en Madrid. Así que ya estamos a punto de comenzar una jornada electoral en España que pudiera o no cambiar el panorama actual. Y queríamos comenzar con la primera pregunta en cuanto a las elecciones de mañana. ¿Cuál es la importancia de las elecciones del 23 de julio y por qué se ha hablado y verdad mencionaba mucho en los medios de comunicación que estas elecciones inclusive son más importantes que las anteriores? Bueno, en primer lugar, decir que aquí todavía no es de noche, son las 7. Los españoles somos muy trasnochadores, a veces cenamos a las 11, pero y nos acostamos muy tarde. Pero sí es cierto que estas elecciones están creando muchísima inquietud, ¿no? Se aprecia en los periódicos, en las redes sociales, porque por primera vez la extrema derecha podría formar parte del gobierno. Hasta 2017, cuando se produjo el proceso, intento de organizar un referéndum en Cataluña para iniciar el proceso de secesión entre Cataluña y España, pues desde esas fechas ese proceso creó mucho malestar, y la ultraderecha, que no tenía representación parlamentaria, llegó a tener 52 diputados. Muchas personas cambiaron su voto por el miedo a que se produjera una hecatombe en España, a que después de Cataluña fuera el País Vasco, quién sabe si Galicia. Y bueno, pues desde entonces, también con la aparición de Podemos, la vida política se ha crispado muchísimo, se ha polarizado muchísimo. Podemos vino con un discurso de izquierda radical, muy distinto del que tenía en su momento Izquierda Unida, situado también a la izquierda del PSOE. Y bueno, pues ahora mismo las encuestas le dan la victoria al Partido Popular, cuyo líder es conocido por haberse paseado en un yate con un narcotraficante, y que era Marcial Dorado en el año 95, y bueno, y un líder que está dispuesto a pactar con Vox, que no hace, bueno, pues no cesa de hacer declaraciones homófobas, racistas, machistas, que ya en los ayuntamientos que ha llegado, pues ha cerrado consejerías de igualdad, ha cancelado también suscripciones a revistas en catalán, se ha negado a colgar la bandera arcoíris. Con lo cual, y bueno, Vox llegó a colocar una lona en el centro de Madrid, donde apareció una papelera, y a ella se arrojaba pues el símbolo del feminismo, la bandera arcoíris, la Agenda 2030. En fin, nunca en España había existido pues una fuerza política de estas características. El PP era una fuerza conservadora. Sí es cierto que tenía una base sociológica franquista, un porcentaje de sus electores sentía nostalgia de la dictadura, pero nunca había estado la ultraderecha cerca del poder. Entonces hay un sector muy importante de la sociedad, sobre todo los grupos más vulnerables, mujeres, inmigrantes, personas LGTBI,
que se sienten muy amenazadas, ¿no? Y que temen que España se sume al club indeseable de la Italia de Meloni, de la Hungría de Orbán, de la Polonia donde han prohibido prácticamente el aborto, o de esa Finlandia y de esa Suecia, donde también ya la ultraderecha está en el poder. Entonces hay un clima de mucha preocupación entre las personas progresistas. Ento- Entonces, profesor, estamos hablando que el PP ya ha abrazado las políticas y la retórica de Vox como suya. Dicen que no, pero lo cierto es que muchos, todo parece que sí, que realmente el PP ha abrazado la ideología de Vox. Algunos dicen que Vox es el PP con tres cubatas, que en fin, un PP que se atreve a decir claramente cuáles son sus valores, pero hoy en día, teniendo en cuenta que se han hecho pactos grotescos en las comunidades autónomas, por ejemplo, en Valencia han elegido como consejero de Cultura a un torero. Y bueno, antes querían, y también lo han nombrado vicepresidente, y antes querían dar ese puesto a un candidato que estaba condenado por violencia de género. Con lo cual, cuando se está pactando con una fuerza política y aceptando además pues, cosas como que retiren la bandera arcoíris y en ningún momento Feijóo se ha desmarcado, ha dejado muy claro que su ideología es distinta, pues en España parece que el centro derecha, como podría ser por ejemplo el centro derecha alemán de Angela Merkel, ha desaparecido y aquí pues únicamente ha quedado una derecha populista, intolerante, del estilo de Trump Ujú. o de Bolsonaro. Sí, para poner un poco en contexto, me gustaría, ¿verdad?, hablar un poco sobre los protagonistas de las elecciones de mañana. Y es que, a diferencia del modelo electoral en Estados Unidos y Puerto Rico, en España uno vota por los partidos políticos. Son los partidos políticos y la cantidad de escaños en el Congreso de los Diputados ¿verdad?, que eligen al presidente o presidenta. Y por eso es que se habla de pacto, porque por ejemplo para poder llegar a tener el presidente tienen que llegar a una cierta cantidad de escaños. ¿Cuál es la cantidad que deben llegar para mañana para formar gobierno, profesor? La mayoría absoluta es 176 diputados, Con, pero luego, si en una primera ronda no se adquiere la mayoría absoluta, se puede gobernar con mayoría simple, siempre y ya, cuando pues, el rey sancione esta posibilidad. España no es un régimen presidencialista como el ujú, francés o como el norteamericano. Se claro. aplica también la ley de Ohm, que establece una serie de proporciones para que las regiones pequeñas también tengan la representación, como Cataluña, Aragón. Entonces, hay una mecánica, una matemática que perjudica a las formaciones pequeñas y que por eso la izquierda se ha agrupado. Si, por ejemplo, Podemos y Sumar, que son Ujú. dos partidos de izquierdas, hubieran concurrido por separado, tendrían menos opciones de obtener diputados. Entonces, ahora mismo ni el Partido Popular ni el PSOE tienen posibilidades de ganar una mayoría absoluta o ni siquiera una mayoría simple y están abocados a pactar el Partido Popular con Vox, que es su único aliado, aunque es un aliado del que un poco se avergüenza. Por eso Feijóo no fue al debate que hubo hace poco, el último en televisión española, por no aparecer con Santiago Abascal, sabe que Ujú. eso le quita votos. Ujú. Y en el caso del PSOE tendría que pactar no solamente con Sumar, que está situado un poco a su izquierda y que está liderado por Yolanda Díez, sino que tendría que pactar con las fuerzas independentistas, que es una cosa que le ha recriminado mucho la derecha. Y eso le quería Porque preguntar, ay, perdona, le no, quería preguntar eso, le quería, haciendo un follow para la pregunta de Camilo. ¿Hay posibilidades y encuestas que demuestran que aunque Vox y el PP tengan mayoría, como quiera no pueden formar gobierno? Eso no se sabe. O sea, podría en un principio, bueno, aquí ha habido una lucha por las encuestas. Está la encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, Ujú. que siempre dicen que es muy sesgada porque le da la victoria al PSOE. Parece poco probable. Todas las demás encuestas le dan la victoria al PP y Vox. Inicialmente hasta le daba la mayoría absoluta. Ok. Como la derecha ha hecho una campaña muy mediocre, ahora pues hay dudas, aunque ya no se pueden publicar sondeos y si la izquierda le arrebatara a la derecha la posibilidad de gobernar, tendría que pactar una vez más con las fuerzas independentistas. Mm. No como para formar gobierno, pero sí conseguir que se abstuvieran y que le dieran apoyos puntuales. Realmente es lo que aquí se ha llamado el gobierno Frankenstein, ¿no? Porque ha habido un momento en que el PSOE, su aliado era Podemos, ahora sería Sumar, pero ha estado dependiendo para aprobar leyes
de Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, que es el partido independentista vasco, y eso, claro, hay muchos votantes de izquierdas que les genera mucho malestar. Hay que tener en cuenta que Bildu es digamos, su ideología procede no exactamente del terrorismo, porque Bildu Ujú. es un conjunto de partidos, hay algunos que han condenado siempre a ETA, pero hay otros como Sortu que se les considera los herederos ideológicos de ETA, por lo cual es un escenario muy complicado. ¿Cree justo esa comparación o lo que está haciendo el PP de traer otra vez el fantasma de ETA otra vez a la mesa? Hombre, hay que tener en cuenta que en Bildu la fuerza política más influyente es Sortu. Y el líder de Sortu es Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi procede de ETA militar. Primero formó parte de ETA político-militar, luego de ETA militar. Ha estado más de 10 años en la cárcel. Se le atribuye haber participado en el secuestro de Ruy Pérez, que era un político del PP, y haber intentado asesinar a Gabriel Cisneros, que también era un político del PP y uno de los padres de la Constitución. Y bueno, pues eso no se demostró, pero sí se le ha condenado por otros motivos. Y hace poco, pues bueno, fue escandaloso que las listas a las elecciones municipales incluyeron antiguos militantes de ETA con delitos de sangre. Entonces yo considero infame el lema que te vote chapote, que es un Ujú. pistolero de ETA y que ha utilizado el PP, pero no se puede ocultar que hasta cierto punto, pues Bildu tiene una conexión indudable con ETA. ¿Cuál ha sido el pie de lucha en cuanto a, verdad, y por qué se habla de que mañana probablemente se llegue y se provoque y haya un cambio de gobierno? ¿Cuál es la indignación del gobierno actual que ha llevado al pueblo español a pensar o a dudar en que mañana probablemente haya un cambio de gobierno? Porque hay indignación del gobierno de Sánchez en cuanto a su ejecutoria, sobre todo a las políticas del derecho reproductivo de la mujer, las leyes del CSI. O sea, ¿cuál ha sido la ficha de tranque para que un consenso grande de españoles ¿verdad?, piense que mañana habrá un cambio de Y gobierno? si me deja añadirle a lo de Camilo en el contexto de que Pedro Sánchez y, ¿verdad? Todos los demás partidos también de centro izquierda e izquierda dicen que sí, que todos los indicadores económicos ubican a Ujú. España después del COVID en una mejor posición que muchos de los países europeos, pero que eso no se traduce a que muchas de las personas jóvenes aparentemente pues no están satisfechos. Es curioso, me has quitado, Jeffrey, pues lo que iba a decir de la boca, que los indicadores económicos son estupendos. O sea, España ha llegado a un número que parecía inalcanzable, que son 21 millones de personas ocupadas. En los años de la crisis provocada por la caída de Lehman Brothers, el objetivo era llegar a 20 millones de personas cotizando en la seguridad social. Ahora mismo tenemos 21. Y encima se ha conseguido controlar también la inflación. Ahora mismo la inflación está situada en algo más del 2%. Con lo cual, pues es cierto que la economía marcha bien, aunque sigue habiendo problemas muy graves. Por ejemplo, los salarios son muy bajos, el precio de la vivienda es muy alto, con lo cual, aunque haya trabajo, eso no significa que haya bienestar, porque hay trabajadores pobres, que es una cosa que antes no existía en España y que sí había en Estados Unidos, gente que a veces tiene un trabajo y no se puede marchar de casa de sus padres. España es uno de los países donde la gente en Europa tarda más tiempo en abandonar el hogar paterno, pero la indignación que ha surgido ha sido por varios factores. En primer lugar, el tema del separatismo. O sea, hay un sector muy importante de la sociedad de izquierdas, o sea, votantes progresistas, que les parece que el separatismo es un atentado contra la convivencia y además algo muy peligroso. ¿No? Solo hay que fijarse en lo que sucedió en la antigua Yugoslavia. Entonces, el hecho de que Sánchez haya pactado leyes con los independentistas catalanes y vascos ha creado mucha desafección hacia su gobierno. Luego, por otro lado, Unidas Podemos, que era el aliado del PSOE, pues ha promovido una serie de leyes que han sido un poco demagógicas. Por ejemplo, la ley trans. La ley trans pues, permite que a los 16 años cualquier persona
sin ningún dictamen médico, en función de su percepción, pueda elegir el sexo que quiera. A los 16 años, tú simplemente con una solicitud puedes cambiar tu nombre, si eres hombre, por el de una mujer o a la inversa, y claro, eso crea una serie de situaciones. ¿Qué pasa con esas personas? Si tienen que ir a la cárcel, van a una cárcel de hombres o las competiciones deportivas. O también el hecho de que entre los 12 y 16 años también puedas empezar a hormonarte. En algunos casos incluso sin el permiso paterno, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto ha generado mucho malestar. También el tema de la ley del sí es sí, que es una cosa que yo creo que se ha hecho mal, porque no entiendo por qué se han aplicado reducciones de condena, porque de repente a algunos delitos se ha rebajado la pena. También se ha recriminado a los jueces que tenían unas disposiciones transitorias que podrían haber aplicado o no. No las han aplicado en el caso del terrorismo, y la gente que estaba cumpliendo penas por terrorismo los ha cumplido hasta el final, y en cambio han escarcelado a cerca, no sé si de 1000 violadores o algo así, gente que a lo mejor le quedaba 2 años, 3 de condena y ha salido a la calle. Entonces, bueno, pues todo eso provocó que Podemos haya quedado diluido. Ha surgido dentro de Podemos otra corriente, que es la de Sumar, la de Yolanda Díaz, Ujú. que es una corriente pues más moderada. Pero tanto la ley del sí es sí, la ley trans, el pacto con los independentistas, el que volviera un poco la retórica revolucionaria que utilizaba Podemos, los scratches, el acoso a políticos de otra ideología, hablar de jarabe vietnamita otra vez, o por ejemplo el blanqueamiento de las dictaduras comunistas de Cuba, o por ejemplo la complicidad con Venezuela. Pues todo este mejunje ideológico, que es el que ha rodeado al gobierno de Pedro Sánchez, es el que ha creado mucho rechazo, y hay incluso antiguos votantes del PSOE que tal vez podrían votar al PP. Importante saber también que hay, por ejemplo, indignación, sobre todo en la extrema y en la extrema derecha con el Vox. Critican mucho el hecho de que el gobierno actual ha subvencionado, ayudado en cuanto al envío de armas y municiones a Ucrania. Eso también ha provocado indignación en el pueblo español. Bueno, en el caso de Ucrania, que yo sepa, Vox apoya la intervención, Ujú, apoya a Ucrania contra Rusia. ujú, Es cierto que es una cosa un poco incómoda, porque antes Abascal hablaba bien de Putin, ujú, y Putin ha apoyado a todos los grupos de extrema derecha que han surgido en Europa, lo cual eso ha creado, por ejemplo, Meloni también se ha mostrado reacia a condenar a Putin. ujú, Pero aquí en España, en general, la crítica a la guerra sobre todo ha venido por parte de la izquierda más radical, ujú. que se ha opuesto a las medidas que se han adoptado contra el gobierno de Putin, y que han pedido que se explorara más bien la vía de la negociación, que no se enviaran armas, que se apoyara pues una solución diplomática. Y eso ha surgido, pues bueno, en el ámbito de la izquierda de Podemos, ¿no? El Ujú. resto de las fuerzas políticas o bien han adquirido un perfil bajo, como es el caso de Vox, que en el tema este pues ha Ujú. intentado no manifestarse demasiado, o por parte del PSOE. El PSOE ha apoyado de forma incondicional, y también Yolanda Díaz, pues la política de la OTAN. Con lo cual, pues, pero yo creo que ese tema en España no ha influido mucho en su momento, cuando se produjo la guerra, y ahora, pues bueno, es que de hecho la guerra de Ucrania ha caído casi en todo el mundo en un relativo olvido. Yo creo que el tema del separatismo Ujú. y las leyes muy ideológicas y un Ujú. poco demagógicas es lo que ha creado, pues mayor indignación hacia el gobierno de Pedro Sánchez. Y quiero tocar eso ya mismo, pero quería traer sobre la mesa una conversación corta que tuve con una amistad, si no me equivoco, de Tenerife. Viene y yo había puesto un clip en mis redes sociales sobre el debate de Feijóo y Pedro Sánchez, y entonces la persona me comenta, Pedro Sánchez, el socialista, como tiene España, pues tiene mal España. Y yo, pues, con ánimos de entender, ¿verdad? Obviamente, pues yo soy de Puerto Rico, le pregunto, ok, pues, explícame, ¿verdad? ¿Cuál es tu indignación con el partido de gobierno? Y él no me contesta en ese momento, y al día siguiente me dice, era mucho, pero te voy a compartir un video que lo explica todo. Un video que dura como 1 minuto, y lo que es una persona solamente hablando sin sustancia alguna de los ocupa, inmigrantes, vagos e impuestos altos. Sin entrar Bueno, yo creo mucho que en la sustancia, simplemente los nombra. Pero bueno, yo creo que aquí hay muchísima demagogia, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, en el caso de la ocupación, España no tiene un problema de ocupación. De hecho, en Madrid se abrió una oficina antiocupación, y muchos días no ha recibido ni una llamada.
sea, realmente el problema de España no es la ocupación, que es puntual, el problema de España es la especulación. O sea, que la vivienda ha adquirido un precio que se ha convertido en un bien casi inaccesible. Hay muchísima gente que no puede alquilar un piso en Madrid. O sea, un piso de 30 metros te puede costar 1.000 euros. Sí. Entonces, la ocupación es... Aquí ha salido la peor cara de la derecha, que ha hecho una demagogia verdaderamente intolerable y por parte también de los grandes periódicos. En España la mayoría de los periódicos son de derechas o casi de ultraderecha. No hay casi la prensa de izquierdas es muy minoritaria, con lo cual el tema de la ocupación yo quisiera desmentirlo categóricamente. O sea, no hay un problema de ocupación, hay un problema de especulación. La ocupación es puramente anecdótica, casi marginal. Sí. En cuanto a la inmigración, pues bueno, aquí sale el tema del racismo. España necesita a los inmigrantes. Su aportación económica es muy superior a las ayudas que reciben. El problema es que hay mucha gente que le molesta cruzarse con alguien de América Latina, al que llama despectivamente sudaca, especialmente si tiene rasgos indígenas o la piel un poquito más oscura. Hay mucho rechazo hacia la inmigración magrebí. Abascal en un momento de infamia dijo que te vote Mohamed, lo cual, bueno, pues me parece inaceptable en un político, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de la inmigración, sí es cierto que en algunos barrios han surgido por las bandas latinas, pero en general los inmigrantes están bien integrados, trabajan, no representan una amenaza y sobre todo están desempeñando los trabajos que no quieren hacer los españoles. Están trabajando en el campo, están trabajando en la construcción, están cuidando a las personas mayores, con lo cual su aportación económica, social, humana es esencial. Entonces, de todo eso se ha hecho demagogia y la culpa la ha tenido una prensa sin escrúpulos, una prensa canalla, como diría Valle Inclán, que le ha dado a todo esto pues una importancia desmedida y falsa. En cuanto a los impuestos altos, sin impuestos altos no hay estado del bienestar. En España hasta hace muy poco la seguridad social era espléndida, el servicio de la sanidad pública era extraordinaria, tenemos grandes hospitales y muy buena asistencia. Si no hubiera unos impuestos altos, no tendríamos ni la educación gratuita, ni la sanidad, ni las pensiones. Yo no cobraría una pensión, como estoy cobrando ahora, con lo cual también es hacer demagogia. Si ahora mismo, esto no sé si fue Krugman, el economista, dijo, si en España se bajan los impuestos, va a haber un descalabro económico. Entonces, con lo cual esos tres argumentos que has mencionado, Jeffrey, es el mantra demagógico de la derecha. En cambio, si hay un problema real con el tema del independentismo y con las leyes ideológicas que hemos mencionado antes. Y entonces, por esa línea, entonces le quería preguntar, como le mencioné antes de comenzar el programa, que vemos que, y como, ¿verdad? Le añadí a la pregunta de Camilo sobre los indicadores económicos, y es que, pues entonces estamos se asemeja lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y como bien mencionó en Brasil, en España, que entonces pues ya no es quién tiene las mejores ideas, quién es el que le está poniendo chavos en el bolsillo a los ciudadanos, sino las guerras culturales. Efectivamente, esto es un problema cultural, es un problema, aparte, pues bueno, en España hay muchísima violencia contra las mujeres, creo que en América Latina todavía hay mucha más. Desde que hay estadísticas, en España han asesinado a 1.200 mujeres y digamos que hay un sector de la sociedad que se resiste a aceptar la igualdad de las mujeres, que se resiste a aceptar que las mujeres ocupen puestos de responsabilidad, que se resiste a aceptar que una mujer quiera romper una relación de pareja. Y entonces, bueno, pues ven el feminismo como una amenaza. El odio a las feministas es el combustible, entre otras cosas, de la ultraderecha. Luego también la inmigración, a pesar de que no crea tantos problemas como se dice y que aporta muchísimos beneficios, pues también se ha convertido en una batalla cultural. Yo no sé si parece que estamos en los años 30 en Alemania, que se quiere ir hacia una especie de estado jardín, una sola lengua, una sola cultura, una sola raza, y ya estamos inevitablemente en sociedades multiculturales. Y realmente yo vivo en un pueblo donde el 30% son inmigrantes y aquí no hay ningún problema de convivencia. Hay marroquíes, hay rumanos, hay muchísimas personas de América Latina. Y aquí lo que sale es un problema de racismo y de xenofobia, pura y simplemente. No se va a reconocer. Y además hace poco hubo un caso que fue verdaderamente escandaloso. En Tirso de Molina asesinaron a la propietaria de una tienda de ropa, la apuñalaron, y una señora de 60 años, y Abascal de inmediato en las redes sociales dijo: de nuevo un inmigrante comete un crimen. Después, cuando la policía investigó y detuvo al responsable, era un hombre de 58, 59 años, que había nacido en San Lorenzo del Escorial, que es un pueblo de las afueras de Madrid, y que era hijo de un policía nacional.
Así que esto, bueno, es lo mismo que está haciendo Le Pen en Francia o Meloni en Italia, ¿no? Alimentar el racismo, que es lo que se hizo en los fascismos de los años 30. Sí, es aquí lo que estáis comentando. Sí. Entonces, Sí. pues bueno, yo creo que todos estos es una resistencia por parte de la sociedad pues a la presencia de otras culturas, a la igualdad de las mujeres, a los derechos de las personas LGTBI. Entonces, pues bueno, otra cosa es decir, a mí me parece un disparate lo que ha hecho Sumar, que ha nombrado portavoz del feminismo a una mujer trans. Entonces yo creo que la biología es un hecho diferencial, no es una ficción opresora. Las personas trans tienen que estar protegidas por la ley, pero deben representarse a sí mismas, porque tienen unas peculiaridades. Y las mujeres, pues bueno, muchas pues prefieren estar representadas con una mujer. De hecho, la ley trans ha dividido al feminismo en España. El 8M, el 8 de marzo, cuando se manifiesta el Día de la Mujer, pues hubo dos manifestaciones. La manifestación un poco liderada por Irene Montero, que era ministra de Igualdad y que está asociada a la ley trans, que es la que ha promovido la ley trans, y las feministas más tradicionales, que decía que se estaba invisibilizando a las mujeres. Entonces, la demagogia de izquierdas es cierto, y el independentismo ha empujado a la ultraderecha. Pero yo insisto en que en España ni hay un problema de ocupación, ni tenemos unos impuestos tan altos, ni la inmigración crea tantos problemas. De hecho, no los crea, más bien aporta riqueza. Y lo que hay es un conflicto ideológico, una batalla cultural Ujú. que está sacando la peor cara de la sociedad. Profesor, hablábamos fuera del aire sobre que han habido algunas obras de teatros en algunos sectores en España que han sido censuradas por miembros de los gobiernos autonómicos o Mm. los, ¿verdad? O los ayuntamientos, por los Ujú. alcaldes. Hablamos un poco, o sea, se ha hablado que estas censuras han sido porque representan una ideología y estos proyectos de una forma u otra son eh, s- han sido financiados por el Estado mediante subvenciones a esos efectos y es por eso que se ha de una manera u otra censurado. Hay otro argumento que ¿verdad? Ha rechazado esa contestación y ha dicho no, que sencillamente lo han censurado porque es que quieren, como usted hablaba al principio, quieren una sola raza, una sola manera de pensar. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Sí, bueno, aquí la censura no existe, no puede aplicarse. Lo que se hace es retirar una subvención o quitarte un programa. Ujú. Pero aquí, como decía Pedro Sánchez, en 20 días hemos retrocedido 20 años. Porque, por ejemplo, en un ayuntamiento gobernado por el PP, se retira de la programación del cine de verano una de las entregas de Buzz Lightyear, porque dos personas del mismo sexo intercambian un beso que dura un instante. Simplemente se retira de la programación. También se retira el dinero que se había destinado a la representación teatral de Orlando, de Virginia Woolf, que narra la historia de un escritor que viaja en el tiempo y que pasa de ser un hombre a ser una mujer. Entonces, pues bueno, se retira el dinero que se había destinado a la representación. También se retiró de cartelera pues una obra de Lope de Vega porque habían introducido un pene y una vagina en el escenario y más cosas que han surgido por ahí, ¿no? Han surgido muchos casos, o por ejemplo, pues se han retirado en Galapagar unos bancos con la bandera arcoíris porque se consideran ofensivos. Me pasó una cosa que revela cómo están las cosas en España, y es que en Twitter yo pienso que el humor es muy necesario, y me permití gastar una broma donde decía que Abascal había fichado a un obispo ultraconservador para restablecer la censura en España y calificar moralmente las películas. Y cogí una frase del padre Ayala, que era un cura de los años 40, que durante la dictadura dijo que el cine era la mayor catástrofe que había sufrido la humanidad, que iba a destruirnos por su inmoralidad, etcétera. Pues esto que yo lo puse con un interés puramente satírico, en Twitter se convirtió en una tendencia viral. Hubo gente que me dijo, no, es que estás propagando un bulo. Yo de inmediato dije, no, 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 esto es una broma y además lo estaba redactado de una manera puramente humorística. Pero como lo que está sucediendo se parece mucho a esto, parece que estamos volviendo a la dictadura, muchísima gente se lo creyó y algunos diarios hasta lo han desmentido, ¿no? Si yo hubiera hecho un tuit de estas características hace 5 años, todo el mundo se habría reído y nadie le habría dado Ujú. credibilidad. Con lo cual, ahora, después de que se ha elegido a un torero como consejero de Cultura, como vicepresidente de una comunidad autónoma, ya parece hasta probable que Vox se plantee reintroducir la censura.
Entonces, que una broma de estas características de repente se haga muy creíble, pues revela que sí, que la censura, aunque sea indirecta, ya está en marcha, ya está causando estragos. Y profesor, hablábamos también fuera del aire de lo paradójico que puede ser que muchas de las personas que apoyan o que quieren censurar este tipo de obras o libros también, pues son personas que defienden o cargan la bandera de las libertades, ¿verdad? De las libertades individuales y que uno haga lo que quiera sin intervención del gobierno, pero aparentemente tampoco es así. Bueno, eso es mentira, ¿no? Pues hablábamos de estos anarquistas de derechas o estas personas que se definen como liberales. Yo respeto mucho el liberalismo del siglo XIX. Galdós era liberal. Entonces, el liberalismo en España y también en América Latina en el siglo XIX desempeñó un papel muy importante contra el tradicionalismo, empujando a la sociedad pues hacia formas de convivencia más abiertas, más tolerantes y más libres. Pero a partir de los años 80, con la aparición de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, pues ya el liberalismo se asocia al ultraliberalismo económico, que es recortar las subvenciones sociales, recortar los impuestos, etcétera. Y entonces, bueno, pues muchas de las personas que se definen como liberales al mismo tiempo están estableciendo alianzas con pastores evangélicos o con grupos integristas religiosos como el Opus Dei o como el Yunque. Así que lo que hay aquí es un ejercicio de hipocresía. Yo, por un lado, detesto la cultura de la cancelación, que se ha puesto el pensamiento woke, que se ha puesto de moda, que ha llevado a quemar álbumes de Tintín y cosas por el estilo. Pero, por otro lado, en la derecha también hay un impulso censor, pero que tiene un carácter más tradicionalista. Ujú. Yo creo que el liberalismo prácticamente es una ideología que se ha diluido o que se ha convertido en marginal. Es muy necesario en Europa y en América Latina una derecha liberal, una derecha democrática, una derecha como la de Angela Merkel, pero ahora mismo lo que está viendo es una derecha como la de Donald Trump o como la de Bolsonaro o como la de Orbán. Y yo no sé esto a la larga qué consecuencias puede tener. Yo tengo la esperanza que suceda como con Bolsonaro, que luego se ha revelado como un gobernante absolutamente ineficaz y desastroso, Ujú. y le han descabalgado del poder. Incluso ahora está procesado, ¿no?, por varias cosas y se ha prohibido su participación en la política. Entonces, todas estas personas con una carga ideológica muy vehemente, luego a la hora de gobernar un país suelen ser terriblemente incompetentes, como Donald Trump, que estaba todo el día bebiendo Coca-Cola y viendo la tele. ¿Verdad? Un planteamiento y es que usted hablaba al principio que ya conforme a las políticas y a las leyes de extrema izquierda, ciertamente Unidas Podemos fue diluido, ¿no? Y hablaba también de que fue sustituido, o así lo entendemos, por Sumar, por el partido Fumar que dirige Yolanda Díez. Ahora bien, quiero tocar un poco el tema de comparar el Vox con Unidas Podemos. Vox y Unidas Podemos surgieron en la misma época y en el mismo tiempo histórico. Sí, bueno, primero surgió Unidas Podemos, que fue a raíz del 15M. Entonces es anterior, y además inicialmente se llamaba Podemos. Ya. Y entonces surgió a raíz de la crisis de Lehman Brothers, poco a poco, y del deterioro que hubo del nivel de vida. Y entonces, pues bueno, inicialmente yo no creo que sea tampoco un partido de extrema izquierda. Yo diría más bien que es una especie de una izquierda posmoderna, porque ya no se habla de revoluciones, aunque se mencionó lo de asaltar los cielos. No es esa izquierda de los años 70 que dio lugar a la Baader-Meinhof, a las Brigadas Rojas, etcétera, sino más bien una izquierda posmoderna. Pero yo creo que Unidas Podemos ha aportado cosas esenciales. Sin su presencia en el gobierno, probablemente en España no se habrían revalorizado las pensiones conforme al IPC, ni se habrían subido los salarios, con lo cual yo creo que Podemos ha cometido errores, pero me parece muy injusto compararlo con Vox. O No, sea, Vox, de hecho, sí, surge más. lo hablo porque iba a hacerlo de pie de pregunta. O sea, ¿por qué entonces Unidas Podemos ser diluido y no así Vox? Porque vemos que Vox, No. aunque a mucha gente no le gusta, Vox ha venido en su vida, y ha aumentado ¿verdad? Su participación en la política española. Lo vimos en las elecciones provinciales y autonómicas. Yo creo que ha sido por la demagogia, porque aunque
Podemos haya aportado cosas positivas al estar en el gobierno, impulsando pues medidas de carácter social, al mismo tiempo ha adoptado pues un discurso como muy demagógico, como muy antiespañolista. Por ejemplo, la izquierda española yo creo que es la única izquierda antipatriótica que hay en el mundo, ¿no? O un sector de la izquierda. También el hecho de que también se ha criminalizado a los hombres, ¿no? Ha habido un discurso feminista que en algunos momentos ha sido muy agresivo. También se ha situado en el centro de la agenda política el tema de los trans, que es importante, pero que la izquierda se suele caracterizar más bien por la lucha por los mejores salarios, por una vivienda accesible, la sanidad, la educación. Entonces es cierto que esta izquierda, que más que ultraizquierda es una izquierda posmoderna, ha adoptado un discurso que además se ha gestado en el ámbito universitario. Son las ideas del postestructuralismo francés, son las ideas de Foucault. Pues todas estas ideas le han creado mucho malestar a un sector de la sociedad, incluso de la izquierda, que es un sector muy conservador. Entonces, de repente, pues bueno, han surgido también cosas como el poliamor. Y en cambio, pues Vox ha sabido ofrecer unos valores más tradicionales con los cuales la gente se ha sentido más identificada. Pues bueno, pues ser español no es una desgracia, España también ha hecho cosas positivas, pues ser un hombre tampoco significa ser un potencial agresor, un potencial violador, y yo creo que este discurso demagógico de izquierdas muy agresivo ha fracasado frente a un discurso tradicionalista con valores que tienen pues más calado social y que han acabado imponiéndose. Entonces yo creo que ahí en ese sentido Unidas Podemos ha cometido un grandísimo error. O sea, y ha sido la izquierda woke fundamentalmente, ¿no? Que es la que se ha reflejado en todo esto, en la ley trans y la ley del CSI. Profesor, y un poquito retomando un comentario que mencionó sobre los medios tradicionales en España, que son un poco más de derecha. Quería preguntarle porque pues había visto la entrevista que le hicieron a Feijóo sobre la revalorización de las pensiones, ¿verdad? Ese cara a cara que la periodista le dijo que él estaba mintiendo sobre las posturas del PP y él seguía insistiendo que no. Fuera de lo que se habló ahí, me estuvo interesante que vi que ciertos medios o gremios periodísticos pues estuvieran cayéndole encima a la periodista y diciendo que no, que eso no es el trabajo de un periodista. Y yo me pregunto, entonces, ¿cuál es el trabajo de un periodista? Aquí hay algo que se llama que es la cloaca mediática. O sea, realmente se habla del éxito de la ultraderecha. El éxito de la ultraderecha también ha estado propiciada por las grandes cadenas televisivas y por la prensa. Sin la prensa y sin las grandes cadenas televisivas, la ultraderecha no habría subido tanto. Hay aquí un montón de presentadores muy populares, como Ana Rosa Quintana, como Susana Griso, como Jiménez Los Santos, que han estado todo el día insultando a Pedro Sánchez, descalificándole, blanqueando a la extrema derecha. Y claro, ya lo de Silvia Inchaurrondo, a la que han amenazado incluso con despedir. Silvia Inchaurrondo también entrevistó a Díaz Ayuso en Telemadrid, entonces trabajaba en Telemadrid, y como la entrevista no le gustó a Díaz Ayuso, la despidieron. Y entonces, pues bueno, hay una especie aquí, hay una falta de periodismo independiente, absolutamente. Yo, por ejemplo, hay periodistas a las que yo admiro mucho, como es Julia Otero, por ejemplo, pero también es cierto que es que, bueno, me parece que hay una especie de, la verdad, a lo mejor la expresión es muy agresiva, de sicarios mediáticos, que parece que están al servicio de la ultraderecha y que están intoxicando y envenenando. Se ha criticado mucho a Silvia Inchaurrondo y lo único que hizo fue decirle, mire usted, señor Feijóo, lo que dice no es cierto. Lo cual evidenció, no solo, yo no creo que solamente que mintiera, es que este señor tiene un nivel intelectual, lo último que ha dicho es que Huelva está en el Mediterráneo. No sé si eso os habéis llegado. Y bueno, y estando en Badajoz le dijo que le encantaba Andalucía. Y también dijo que 2 por 10 suma era 22. Que bueno, está soltando una serie de perlas. El George W. Bush de España. Sí, también dijo que en 1984 la novela de Orwell se había escrito en 1984 y no en 1949. Entonces, aquí se ríe el técnico de nosotros. Y entonces, bueno, pues este señor está diciendo tales tonterías como Sí. las dijo en su momento también Rajoy, que uno se sorprende de que no había un candidato mejor, no había alguien con una preparación intelectual más rigurosa. Además, Feijóo no sabe inglés y hay que tener en cuenta que un presidente de gobierno es un súper diplomático. O sea, que a lo mejor, pues yo qué sé, alguien que se dedica a otras cosas no sepa inglés no es tan grave, pero sí lo es en el caso de un presidente. Entonces, pues bueno, lo cierto es que aquí hay una falta, me parece que en América Latina me han dicho que pasa lo mismo, ¿no? Una falta de prensa independiente, que esto, y una prensa que trabaja para que la ultraderecha tenga cada vez más presencia y más apoyos.
Y es vergonzoso, porque además eso hace que los periodistas independientes estén vetados en muchos medios. Aquí ahora hay la prensa de izquierdas, digamos que representa el 30%, frente a un 70% que es de derecha o de extrema derecha. Ujú. Bien, quería, ¿verdad?, hacer esta pregunta como pregunta final. Y es el hecho de, hay dos alternativas frente a las elecciones, ¿verdad?, de mañana. Se mantiene Pedro Sánchez, probablemente pactar con Sumar y con las minorías independentistas. Y obviamente está el aspecto de un nuevo gobierno entre Feijóo y obviamente Vox. ¿Cree usted que hay una posibilidad que Abascal toma algún puesto como de vicepresidente del gobierno, como ocurrió cuando Sánchez tuvo que pactar con Unidas Podemos y Pablo Iglesias subió a formar parte de esa escama en el gobierno? Pues mira, yo creo, estoy convencido de que a Feijóo no le gustaría nada tener a Abascal como vicepresidente. Pero si depende de sus diputados, probablemente tendría que aceptarlo, tragarse el sapo, como se lo tragó en su momento Pedro Sánchez, que no quería tener tampoco como vicepresidente a Pablo Iglesias, por eso creó un montón de vicepresidencias, ¿no? Ya. Para que difuminar un poco su influencia en el gobierno, ¿no? Para diluirla. Pero aquí, claro, las matemáticas mandan. Y si el PP no puede gobernar sin Vox, tendrá que hacer una serie de concesiones y de hecho ya lo está haciendo. Por ejemplo, no sé si ha sido en Extremadura, la presidenta del Parlamento no sé si es Extremadura o es otra comunidad, bueno, pues una señora que pertenece a Hazte Oír, que es una organización ultra religiosa que está en contra del aborto, de la eutanasia, etcétera, ¿no? Entonces, pues Feijóo probablemente le gustaría gobernar o bien con la abstención del PSOE o bien con mayoría simple o absoluta. Como eso parece bastante improbable, pues podríamos vernos con Abascal ocupando la vicepresidencia. Bueno, profesor, con esto terminamos la intervención del día de hoy. Le agradecemos su tiempo y sabemos verdad que es muy comprometedor, así que muchísimas gracias nuevamente. Aquí desde Puerto Rico le enviamos un abrazo y el mayor de los éxitos mañana, que sabemos que será un día muy ocupado para todos los españoles que tienen su cita en las urnas, así que muchísimas gracias y nuestros mejores deseos para ustedes. No, muchas gracias a vosotros por haberme convocado y sobre todo yo una pequeña reflexión. Espero que el clima de tensión desaparezca porque en España también tenemos el problema de los troll centers, en fin, Ujú. los bots contratados por los partidos que se Sí. dedican a insultar de una manera despiadada a la gente que dice algo que no les gusta, ¿no? Entonces yo creo que el 23 J, aparte de una elección, debería ser una llamada a la convivencia y a las actitudes civilizadas. Con esto nos despedimos. Esto ha sido otro episodio más de Pesos y Contrapesos. Gracias, Jeffrey. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en las redes sociales en Pesos y Contrapesos en Instagram, Twitter, @PesosPR y Facebook, Pesos y Contrapesos. Hasta la próxima. Para saber, espera, que no está mucho frío.